Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más de Entre Mamás. Hoy vamos a tener una plática demasiado interesante porque vamos a tener de invitado a una especialista de Derecho Penal. De hecho, ¿se dice Derecho Penalista? ¿Así se dice? Abogado penalista. Abogado penalista. Sí, así es. Él es Jorge Medina, es abogado penalista con experiencia de más de 20 años y es papá de 2 adolescentes. Entonces tenemos la perspectiva de un especialista en Derecho, además de padre de familia. Bienvenido, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Sofía, muchas gracias. Qué bueno. Oye, Jorge, pues tenemos muchas dudas, tenemos mucho tema del que compartir contigo. Este podcast es un espacio especial para mamás en donde podamos orientarnos y crecer juntas en temas que nos empiecen a impactar en la educación y formación de nuestros hijos. Por esa razón, pues eres un invitado especial porque la verdad es que tenemos que escucharte todo lo que nos tienes que contar hoy. Muchas gracias. Cuando tú decidiste estudiar Derecho, ¿por qué quisiste estudiar Derecho? Mira, creo que fue circunstancial y me hace pensar que a lo mejor sí tenemos ya predestinado lo que vamos a hacer en la vida. Ok. Suena muy... Sí, suena así como muy esotérico, pero sí, bueno, eso es verdad. Pero antes de estudiar Derecho, yo estuve en el Ejército. Okay. Y el Ejército es una institución muy rígida que se dirige a través de principios de hace muchos años. Y una de las bases fundamentales del Ejército es la disciplina. Okay. Y dentro de la disciplina está el tema del respeto a los superiores. Y a veces no es nada más, me tocó estar en situaciones en donde algún superior jerárquico era inclusive de la misma edad que yo. Okay. Esto dentro del colegio militar. Y eso a un adolescente pues le genera un poco de conflicto, pero te vas acostumbrando y vas adoptando esta idea de que el mundo es un lugar de normas. Okay. Y que para que funcione pues tienes que cumplir con seguir esa autoridad. Ajá. Exacto. Y obviamente es complicado porque la adolescencia es esa etapa en la que precisamente buscas revelarte, buscas tratar de identificar quién eres en el mundo, tratas de que tu opinión pese por encima de las de los demás. Estás al pendiente de los límites, ¿no? Sí. Pero, pues por alguna razón tuve la fortuna de entrar al Ejército, conocer este mundo y ver que aun y cuando sí tenía ideas revolucionarias, por así decirlo, pues también me gustaba el tema del orden, la disciplina y ese tipo de cosas. ¿A qué edad entraste al Ejército? Entré a los 14 años. Ay, bien chiquillo. Sí. Pues sí, en la plena adolescencia. Y yo con mis hijos siempre aplico la frase de cuando yo tenía tu edad. Oye, y a veces se queda obsoleto eso, de veras. Sí. Bueno, ¿y cómo cambió tu perspectiva? Ya que te convertiste en abogado, bueno, pasaste por el Ejército, te convertiste en abogado, en un mundo de leyes, en donde creo que el convertirnos en papás nos cambia todo y nos cambia mucho la perspectiva. ¿Cómo cambió en ti esa parte? Sí, definitivamente. Creo que el momento en el que cambia tu vida es cuando eres papá. Así es. No cuando te casas, no cuando te vas a vivir solo. Cuando tienes hijos, realmente ves el mundo con otros ojos. Así es. Tratas de, al menos eso es lo que me pasó a mí, y tuve la fortuna de que mi esposa también lo viera de esa forma, de normar nuestra conducta de cierta forma que pudiese ser un ejemplo para nuestros hijos. Okay. Y no es que nos hayamos sentado a decir, oye, tenemos que comportarnos de tal forma para que nuestros hijos vean que somos el ejemplo. No, al final te vas dando cuenta de que el mundo es un lugar muy complejo, que no es el mismo lugar en el que tú creciste, que las cosas ya no son como tú las conociste y tenemos que empezar a aprender nuevas herramientas y nuevas habilidades para poder enseñarles a nuestros hijos a cuidarse en este mundo que cada vez es más complejo y cambia como cambiar de pantalla en una tableta.
Oye, y tú, bueno, ahorita tienes hijos en la plena adolescencia, Sí. eres abogado penalista, te toca ver casos bien fuertes. ¿Cómo tratas tú de decir, híjole, esta es la realidad, como bien dices? Tienes una realidad muy fuerte, muy cercana, porque a lo mejor no te pasa en tu casa, pero lo ves Sí. en donde trabajas. ¿Cómo le haces para tú transmitir eso a tu familia? Decirles, oigan, aguas, ¿verdad? Sí, mira, es... al estarlo viviendo muy de cerca, se convierte en una forma... A ver, sucede que hay personas que se dedican a esto que terminan por desensibilizarse o deshumanizarse y empiezan a ver este tipo de circunstancias de manera normal. Ok. Lo que yo he tratado de hacer, y es por... la realidad es que mucha de esta visión también se la debo a Jessica, porque ella es quien me ha dicho, oye, creo que serviría de mucho para tus hijos que les platiques lo que tú ves en el mundo. Claro. Porque como abogado, generalmente te educas con la idea de que tus asuntos son confidenciales, no tienes por qué platicarlos Compartir. y ese tipo de cosas, pero me dijo, oye, no necesitas darnos datos. Detalles, Exacto. claro, ajá. Pero utiliza ejemplos de cosas que tú has visto en la vida real que pudiesen ser útiles para Daniel y para Santiago. Y creo que ese consejo ha sido muy valioso porque sí me ha permitido hablar inclusive, no de hechos necesariamente vinculados con adolescentes, sino también con adultos que tomaron malas decisiones, Ok. para yo decirles a mis hijos, a ver, el resultado de una mala decisión fue este. ¿Y cuál es mi labor como abogado? Representar a una persona, sea física o una persona moral, una empresa, Ujú. para que quien haya cometido un delito en contra de ellos reciba una sanción y que en la medida de lo posible la empresa sea reparada o la persona sea reparada en el daño que se le cometió. Así es. Hay delitos que evidentemente nunca se van a reparar, como una lesión que deja una herida permanente, la muerte de una persona, alguna afectación a la mente Ok. o al cuerpo. Pero creo que eh, poner en palabras llanas lo que yo estoy viendo y decirles, una persona que parecía ser una persona normal, como ustedes y como yo, tomó una decisión equivocada, no sabemos por qué, Ujú. pero esa decisión lo llevó a cometer una serie de actos que terminaron en una sanción y ahora esta persona está en la cárcel, o si no está en la cárcel, a lo mejor vio arruinada su vida porque ya no puede regresar a trabajar a una empresa como en la que trabajaba. Obviamente me imagino que la pena hacia su familia debe ser inmensa Ujú. y son aspectos que generalmente la persona que comete un delito pues no las toma en cuenta al momento de cometerlo. Así es. O sea, las decisiones que tomamos a veces no nos damos cuenta el impacto que van a tener, ¿verdad? Así es. Y fíjate que es muy irónico porque cuando me involucro en un asunto y tengo la oportunidad de interactuar con la persona que está siendo investigada, Ujú. he preguntado, oye, ¿y por qué hiciste esto? O sea, ¿qué te llevó a cometer esto? Hay respuestas como necesitaba dinero o tenía un problema familiar, pero la respuesta más recurrente pues es que se me hizo fácil. Así es. Lo hice una vez, vi que no pasó nada y lo hice otra vez, no pasó nada, pues se me hizo fácil seguir. Y entonces Jolín. me envolví en una dinámica en la que pues podía sacar dinero de la empresa, yo me daba la gran vida y nadie me decía nada, entonces se me hizo Hasta que fácil. alguien se dio cuenta, ¿verdad? Exacto. Porque pues digo, siempre hay un dicho que dice que la mentira llega hasta cuando la verdad la alcanza. Entonces, eso siempre sale a la luz. Ahora, ahorita estábamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes, y se mezcla este ímpetu que viven los chavos con el rollo de se me hizo fácil. O sea, el andar buscando dónde está el límite y el que todo se te hace fácil. Ahí es donde empezamos a platicar un poquito contigo. Ya nos diste una plática alguna vez aquí en Building a Crack. ¿Cómo estás viendo tú qué está pasando o qué es lo que está pasando actualmente con los jóvenes? Cada vez más joven es la edad de la gente que comete actos delictivos graves. Sí. ¿Como qué tipo de actos delictivos cometen los jóvenes y a qué edades? Mira,
Ahorita, desafortunadamente, la tecnología que debería de ser utilizada en beneficio de la sociedad, Así es. pues está siendo utilizada en perjuicio porque nos está llevando a que conductas que, no sé, pensemos en el bullying. Ujú. Siempre ha existido. Sí. No es un fenómeno novedoso. Ujú. Pero a diferencia de lo que nos pasaba a nosotros, pues el bullying terminaba cuando tú salías de la escuela. Así es. Al día de hoy, pues una persona que está sufriendo acoso la va a sufrir no nada más durante la escuela, sino durante todo el día mientras tenga un teléfono inteligente en la mano y pueda estar accediendo a las redes sociales. Así es. Porque a través de ellas se comete este tipo de delitos. El tema del acoso es un tema muy recurrente y tristemente se ve como algo ligero por muchos papás, como tratando de minimizar. Es que ya ven cómo son los jóvenes o ya ven cómo son los niños, no hay que exagerar. Ese tipo de cosas llevan a que el niño o el adolescente que está cometiendo este tipo de conductas lo vea como algo normal y piense igual como lo hacen sus papás. Pues es normal, no pasa nada, era una broma, ese tipo de cosas provocan o promueven que quien está incurriendo en una conducta, vamos a llamarle antisocial, inadecuada, Ujú. impropia, para tratar de no llegar hasta el tema de una conducta ilícita, pues lo siga haciendo. Ok. Y lo hace ¿por qué? Porque siente que no existe un límite, que no va a haber una consecuencia, y efectivamente no hay una consecuencia porque si pensamos en cuál es la forma en la que reaccionan los padres ante este tipo de noticias, generalmente es protegiéndolo. Claro. Y este tipo de conductas pues nos lleva a que los jóvenes traten de experimentar cada vez más. Ok, pero espérame, déjame te interrumpo tantito. Tengo una duda. ¿Cuándo es considerado ya un delito en acoso en redes? O sea, ¿cuándo yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya voy a ir a que alguien me ayude porque esto ya se pasó. Mira, en el momento en el que resulta incómodo y que ya está afectando la tranquilidad de una persona, Ok. ya se puede considerar como una conducta que está generando una alteración en tu paz mental, en tu salud, en lo que quieras. Ok. Y eso ya lo puedes denunciar. Ok. Desafortunadamente también hay que decirlo, las autoridades no están muy familiarizadas con este tipo de denuncias y lo ven como un fenómeno social que corresponde a el ámbito familiar para su resolución. Entonces, llegas al Ministerio Público y pareciera que vas a contarles un chiste o un chisme de la escuela. Ok. Y te dicen, oye, pues ¿por qué no lo solucionan mejor entre ustedes? Vamos al área de mediación para que lo platiquen. Y obviamente la ley permite esa parte, pero... Y obliga a la otra parte a presentarse. Sí, exacto. Ok. Pero para empezar, para llegar a ese momento, Ujú. es necesario acudir a un Ministerio Público. Ok. Esto es, bueno, aquí en Nuevo León está la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Y el problema es que la gente piensa, esto es muy problemático, prefiero no ir a denunciar. Qué flojera. Sí, seguramente me voy a tardar 1000 horas. Y yo lo pienso porque lo veo también con mis clientes, que si prefieren invertirle tiempo a tratar de sanar sus emociones, en lugar de tratar de cortar de tajo un problema, no sé por qué razón no se inclinan por la primera. Ok. Porque al final, el no hacer algo tajante es extender durante el tiempo un conflicto que bien podría solucionarse con una sola cita en donde la autoridad le diga a una persona, oye, esto que estás haciendo no está bien y si tú incurres en esta parte todavía, pues la sanción puede ser esta. Y además, ¿sabes qué? Como eres menor de edad, tus papás también tienen responsabilidad al respecto. Entonces, Eso es bien importante. en ese momento yo creo que los papás van a decir, a ver, creo que aquí ya no nada más es un juego, ya es algo que trasciende a, pues puede ser mi patrimonio, puede ser mi seguridad jurídica. No ¿Cuál sé. es la pena que se les da dependiendo de la Mira, gravedad? es dependiendo. Y además, cuando son adolescentes, no se llama, no es una pena, sino más bien es es una medida. Ok. Entonces, donde la autoridad le dice al adolescente, tienes que dejar de hacer esto y la medida que te impongo es esta. ¿Se queda algún registro?
No, por tratarse de adolescentes, no. Ok. Y cuando cumplen la mayoría de edad, lo que haya ocurrido durante su adolescencia no puede ser considerado como... O sea, no se usa en su contra en ningún No. momento. El otro día platicabas de a partir de qué edad. ¿Qué te has visto últimamente que es la edad en donde empiezan los chavos con problemas? Mira, es que yo he visto temas desde los 13 años, Ok. 12 años, porque obviamente no es una cosa oculta para la sociedad. Cada vez vivimos en un entorno más violento. Así es. Estamos acostumbrados a escuchar noticias. Todo el tiempo nos bombardean con información relacionada a desapariciones, a agresiones, a homicidios, a accidentes de tránsito. Y empieza a ser muy recurrente y pareciera que ese es el entorno de normalidad en el que deberíamos de vivir. Normalizamos esos temas. Exacto. Fíjate que uno de los temas que al menos al interior de mi familia se ha respetado hasta el día de hoy es que mis hijos no ven noticieros. Ok. Y, por ejemplo, mi hijo de 12 años no tiene redes sociales. Ok. Chatea con sus amigos a través de los sistemas de mensajería, pero no tiene Instagram, no tiene Facebook o TikTok o esas cosas. Exacto. ¿Por qué? Para empezar, porque dentro de la política de uso de esas herramientas o de esas aplicaciones hay una edad mínima. Así es. Entonces, creo que hay que ser congruentes con lo que la trato. forma de vivir. Ajá, Sí, claro. Y con la bandera con la que vamos por el mundo. Entonces, si yo a la gente le digo, oye, pues pongan atención en esto porque los niños no deberían de tener redes sociales, pero en mi casa sí lo tengo, pues obviamente sería muy contradictorio, ¿no? Sí. Pero además, bueno, una de las cosas que comentábamos antes de comenzar era respecto a la posibilidad de que yo o cualquier persona que dé su opinión o dé recomendaciones respecto a este tipo de cosas, pues no estamos exentos de que nos pase. Ah, no, claro que no. Al final, no. Yo no conozco a ningún papá que se pueda meter en la mente de sus hijos y dominar sus actos para que digan, no vas a hacer esto y no lo hagan. Claro. Al final, tú como papá tienes el mejor deseo para ellos, pero la práctica, pues ya cada quien es responsable de sus acciones, ¿no? Entonces, sí, tú puedes ser este papá que, por ejemplo, no le dejes tener redes sociales, que no sé qué, pero tampoco puede ser que un día, si a tu hijo se le hace fácil irse a casa de un amigo, le crean una cuenta en Instagram y hacer una travesura, pues es ajeno completamente, porque tú no puedes estar ahí 100%, ¿verdad? Eso Exacto. Yo creo que todos lo tenemos claro. Y realmente es parte de la vida, es parte de ir aprendiendo, es parte de que ellos empiecen a encontrar esos límites de los que estábamos hablando. Yo estoy convencida de que ellos a veces necesitan ir a donde esté ese límite y, bueno, toparse con la pared. Sí, exacto. La primera educación está en casa. Siempre he estado yo de acuerdo con eso. La primera educación está en casa. Ahorita hablabas de autoridad. Yo creo que si nosotros a nuestros hijos les mostramos que la autoridad inicial está en tu casa, no van a batallar tanto a la hora de socializar en una escuela, en un centro deportivo, en un trabajo algún día. O sea, creo que si eso se lo dejaste claro a tus hijos desde casa, probablemente haya menos problemas de autoridad en el futuro, ¿no? Quiero pensar. Y mira, además, es una labor cansada. Sí, claro. La realidad es que ahí yo admiro mucho a Jessica porque pues, al final ella es la que pasa más tiempo con ellos. Con ellos. Uh-huh. Y una de las cosas que le he comentado que he aprendido cuando he tenido que atender asuntos relacionados con adolescentes, es que el cerebro de un adolescente no está formado en su totalidad. Y por eso a veces uno se pregunta, oye, a ver, todos los días te estoy pidiendo que hagas esto a tu hijo de 12 o 13 años. Y pareciera que en cuanto nos dejamos de ver, se te borra la mente y ya no te acuerdas de lo que te pedí. Y al día siguiente te lo tengo que repetir. Es lo que decimos las mamás, de que te entra por uno y te sale por el otro. O sea, parece que están sordos. Sí. O la memoria RAM es muy pequeña, no sé. Sí. Pero hay una razón biológica. Así es. Al no estar conformado de manera total el cerebro, las conexiones neuronales no le permiten al adolescente
asimilar mucha de esta información. Entonces, y ahí también entra la parte de las decisiones. Exacto. Y la labor de un papá, en mi opinión, es estar machacando todos los días, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué? Porque si por la razón no se aprende, a lo mejor sí por la costumbre. Así es. ¿No? Porque voy a hacer esto y ya me acuerdo que mi mamá me dijo que esto no. Hace ratito me platicabas, o comentabas que nosotros tratamos cuando el chavo comete un error, llamémoslo que va a ser una medida o por no decir delito, comete un error. Actualmente los papás lo que hacemos es proteger. Sí. Sin embargo, no me gusta mucho utilizar el término proteger, porque para mí es desproteger a la persona. Pues más bien sería solapar. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué casos o cómo has visto tú que eso ha ido pues cambiando? No sé si los papás de ahora seamos más paracaídas, que esos nomás andamos viendo a ver dónde cae el huerco para ir por él. ¿Qué has visto en estos últimos tiempos? Mira, no sé, probablemente se trate de un fenómeno social en el que pareciera que los papás pretenden que lo que no pudieron vivir, vivirlo a través de sus hijos. Okay. Y hablan de no, déjalo, no pasa nada, o yo estoy aquí, yo los estoy viendo. Y dentro de ese no pasa nada, pues permiten a los hijos consumir bebidas alcohólicas o conducir un automóvil cuando no tienen edad para hacerlo, o hacer muchas cosas que en el mismo entorno social, si tú lo mencionas, te dicen, es que eres un exagerado, es que no te fijas tanto, es que eres un mocho, un persinado, déjalos vivir, que vivan la experiencia, que puedan decidir. Lo están haciendo aquí conmigo. Sí, exacto. Pero al final son cosas que en sí también constituyen un delito. Así es. O sea, promover por ejemplo, el consumo de bebidas embriagantes en un menor, pues es corrupción de menores. Así es. Y ¿qué pena se da ahí? Mira, es que no tengo ahorita el dato exacto, pero incluye pena de prisión y también hay una multa aplicable a quien lo cometa. Okay. El proceso penal permite que ese tipo de conductas no necesariamente lleguen a una pena. Okay. A lo mejor, por ejemplo, si yo me entero que mis hijos van a una fiesta y el dueño de la casa promueve que los niños consuman alcohol, pues seguramente voy a reclamar. Y si acudimos ante las autoridades, la misma ley te permite llegar a un acuerdo entre las partes. Okay. Pero buscando que la persona que cometió la conducta entienda que lo que hizo está mal y que no tendría que repetirlo. Okay. Eso es... Pero entonces hay que encontrar el valor para enfrentar a las personas que están haciendo eso. Sí, o exacto. sea, porque muchas veces, así como decías ahorita de que, oye, no, pues es que me da flojera ir al Ministerio Público y hacer todo el rollo, pues también puede ser que dices, híjole, ¿para qué me meto en ese problema? Algo que pasa socialmente es que te dicen, bueno, entonces mejor no invitamos a tu hijo a las fiestas. ¿Sí? Yo creo que ahí la situación está compleja porque, pues en realidad es ilegal. Sí, o sea, si tú lo ves de manera blanco y negro, pues ya si no te importa que tu hijo vea las adicciones y que todo lo que puede hacer por el alcohol o lo que sea, pues número uno es ilegal, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tener esa carta sobre la mesa para que los papás tomemos esa responsabilidad, sí, ya que los chavos no la tienen, ¿verdad? Sí, exacto. Pero mira, uno de los principales problemas es que también como sociedad nos estamos acostumbrando a violar normas casi por deporte. Okay. Y muchas son tan simples como, no sé, respetar tu lugar en la fila a la hora de ir a dejar a tus hijos. Okay. Si tu hijo ve que tú todos los días te brincas la fila para meterte más adelante y te sientes superior, más inteligente o más hábil, más astuto, pues tu hijo va a crecer con esa actitud. Okay. Y cuando se enfrente a alguien que le diga, oye, fórmate, va a decir, ¿por qué me voy a formar? Yo tengo derecho, ¿por qué? Porque mi mamá o mi papá lo hacía y crecen con esa idea. Así es. Mira, somos una sociedad que está ávida de exigir el respeto a sus derechos, pero no hacemos nada por cumplir con nuestras obligaciones. Por cumplir nosotros. Exactamente. Entonces, creo que mira, un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, y esto lo sé porque obviamente
México ya forma parte de ese movimiento, Ujú. es la implementación de leyes que buscan que las personas y las empresas fomenten las buenas prácticas. Ok. En términos técnicos se le conoce como compliance, cumplimiento, Ujú. y te dicen a ti como empresa, tú tienes que decirle a tu organización, a tus trabajadores, que no pueden hacer A, B, C o D. Porque si alguno lo hace, yo te voy a castigar a ti, empresa. Ok. Entonces, pareciera que el mundo está trasladando la educación de las personas a las empresas cuando antes estaba en casa. Claro. Y Que es lo mismo que pasa en los colegios. Ahorita me da la impresión de que muchos papás creemos o pensamos que la responsabilidad de que los chavos se eduquen en autoridad está en la escuela, cuando en realidad no es así. Imagínate que llega tu hijo y te dices que me sacaron del salón, me pusieron un detention o me pusieron una warning o una advertencia. Ay, ¿qué? ¿Pero eso hiciste? ¡Qué exagerados! Claro que no. Y entonces ahí va la mamá a hablar y a decirle a la maestra que... Entonces, a mí, por ejemplo, en lo particular, pienso que los colegios, pues sí, son una forma de socializar. Sí, son estas entes donde les van a enseñar algo a tus hijos, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, pues a ellos no les va a doler si algún día a tu hijo le va mal, ¿verdad? Yo creo que al único que le va a doler es a ti como papá. Digo, después de él, de vivir la consecuencia, a ti como papá, dicen que a los papás nos duele el doble. Y cuando se enorgullece a uno de los hijos, también es el doble. Pero no entiendo por qué esa parte se la estamos delegando a las escuelas. Esa es la parte que no me queda claro y no sé si realmente sea algo generalizado. Pues sí, y yo creo que es porque se nos está haciendo fácil. También. Sí. O sea, somos los chavorrucos adolescentes. Sí, te digo que pareciera, en mi opinión, digo, obviamente no soy ni psicólogo ni analista sociológico como para decir este es el fenómeno que está ocurriendo, sino que tomo como base mi experiencia, lo que he visto, lo que me ha tocado platicar con los papás de los adolescentes que he visto involucrados en temas penales. Y cuando conoces un poco la dinámica de las familias, te das cuenta de que no hay una estructura interna, no hay quien diga hasta aquí. Y vámonos con temas tan sencillos como los horarios para dormir, el tiempo que duran jugando en la tablet o en la computadora. Yo creo que uno de mis hijos ahorita está en la época en la que el argumento con el que se acerca para pedir más tiempo para jugar es que están jugando fulano y a ellos sí los dejan hasta tarde. Y a mí no. ¿Sí? Sí. Y nuestra respuesta es, pues, estupendo, felicidades, diles que nos da mucho gusto, pero aquí en esta casa las reglas son estas. Y vaya, no es que esas reglas sean las perfectas, son las que encuentras tú. Encuentro adecuadas y a lo mejor habrá quien tenga otro tipo de reglas y también van a ser las adecuadas. El punto es que los jóvenes y los niños deben de tener estructura que les permita definir su personalidad dentro de un círculo de respeto. Así es. Porque prácticamente el respeto es lo que está muy erosionado. Ajá. Y al estar en esas condiciones, pues no pueden dimensionar realmente hasta dónde pueden llegar. Ok. O sea, todo se les hace muy sencillo de ejecutar y sin consecuencias, pues más fácil todavía, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, por ejemplo, si tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Hace 10 años a la fecha, ¿qué cambios has visto en el tipo de delitos que se cometen actualmente? O sea... Mira, cada vez es más violento. O sea, ya ves adolescentes involucrados en temas de secuestro, homicidio, mutilaciones. Cuando antes eran robos menores o lesiones por riña. Creo que sí se ha enrarecido mucho el ambiente y ha provocado que los jóvenes se involucren en temas mucho más complejos. Ahora, ¿tiene algo que ver el estatus socioeconómico? ¿En el tipo de delitos que se están cometiendo? Mira, me ha tocado ver que, sin importar la condición económica, los adolescentes se involucran en ese tipo de conducta. Ok, ese es mi punto. O sea, quiero saber para... Pero lo que marca una diferencia es que cuando hay una mejor posición socioeconómica, quienes se involucran para tratar de liberar en responsabilidad
al adolescente que cometió un delito son los papás. Así es. Y tratan de hacer todo lo posible para conseguir que su hijo no tenga una consecuencia. Y digo, yo sé que como papá vas a tratar de hacer todo lo necesario para que tu hijo no padezca cierta circunstancia, pero, a ver, pensemos en el evento que ocurrió en el estadio de Querétaro. Ah, claro. Una señora, y salió en las noticias, fue a entregar a su hijo a las autoridades. Dijo, a ver, yo no puedo permitir que mi hijo siga cometiendo este tipo de conductas. Señores, aquí se los traigo. Creo que, obviamente, esa ya es una condición extrema. Claro. No conocemos la historia de esta señora. Ajá. A lo mejor realmente ya estaba muy fastidiada de lo que estaba haciendo su hijo. Cansada. Pero, ¿por qué llegar a ese extremo? Uh-huh. Creo que sí, empezamos a poner límites temprano en el entorno familiar y además decirle a los hijos, en este lugar te tienes que comportar de esta forma o tienes que hacer esto y seguramente vas a recibir como argumento en contra, oye, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y eso va en contra de mis libertades. Y es que los derechos de los niños, y te hablan como si fueran unos expertos, pero al final puedes decir, pues es que esa es mi regla y se cumple porque se tiene que cumplir. No, y más de ti que vienes del colegio militar. No, pero déjame decirte que en mi casa es más dura. ¿En serio? Sí. Fíjate. Sí. Oye, y por ejemplo, ahorita me platicabas del bullying, de lo que es el ya tener un acoso, ciberacoso. El acoso escolar supongo que también tiene sus consecuencias. Digo, si tú vas y pruebas. No sé si existe una consecuencia para la escuela. Si tú vas y presentas una queja de, por ejemplo, si a tu hijo lo están molestando, que puedas tú decir, ¿sabes qué? Aquí está pasando esto. ¿Cuáles son los pasos o cómo te acercas a la escuela para presentar una queja de ese tipo? Mira, para empezar, creo que es una época compleja porque anteriormente cuando el acoso ocurría dentro de la escuela, pues sí buscabas a la escuela para que te dijera, oye, estamos poniendo este tipo de programas o estamos haciendo esto. Pero cuando el acoso ya sale del entorno escolar, pues es muy difícil vincular a la escuela a este tipo de conductas. No sé, además pensemos un grupo de niños que se reúnen un fin de semana en una fiesta, ocurre algo, un evento de acoso. En la fiesta. En la fiesta. La escuela no tiene nada que ver, aun y cuando sea No, pero su yo grupo. me refiero a que sí sucede en la escuela. O sea, el acoso por lo general de la escuela se permea a otras áreas de tu vida social, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, me interesa saber porque hay mamás que nos escuchan y dicen, oye, una, no quiero ir a la escuela porque lo van a agarrar de su puerquito después. Dos, no sé qué hacer, o sea, no tengo información de qué tengo a la mano yo como mamá o como papá para defender a mi hijo. A veces los chavos ni siquiera se quejan porque no hay una consecuencia, porque no hay alguien que los ayude. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser ese elemento de ayuda para esas personas que están viviendo un tipo de acoso en la escuela? Mira, esa es una pregunta con muchas respuestas. Okay. Y todas pueden ser correctas. Y también muchos podrán decir que no son aplicables o que no hay forma de obligar a una institución. Pero, mira, en primer lugar, creo que la forma de abordar este tipo de problemática tendría que ser buscando que la escuela se involucre de verdad. No nada más para aparentar que se está involucrando y que está actuando en consecuencia, sino decirle, a ver, si es un tema ya recurrente, notamos que al menos una vez por semana, una vez cada 15 días, existe un incidente de este tipo, porque puede ser, puede ocurrir hasta más. Claro, diario. A lo mejor la comunidad de padres, de manera conjunta con la escuela, buscar la forma de establecer un canal de denuncia anónimo en el que se le diga a la escuela, oye, está pasando esto, y que no necesariamente lo analice la escuela. A lo mejor que entre la escuela y los papás decidan, oye, ¿sabes qué? Que este canal de denuncia lo analice un consultor externo. Pero eso lo tengo que contratar yo. La escuela no lo va a hacer. No, mira. Es un tema tan recurrente que los tribunales colegiados y la misma Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en diversos criterios y en jurisprudencias
en donde sí establece una serie de responsabilidades para las escuelas. Ok. No es que esté dentro de un código, dentro de una ley, pero ya la Corte Uh-huh. ha emitido jurisprudencias en donde sí dice que las autoridades escolares tendrían que implementar una serie de medidas para proteger a quienes son víctimas de este fenómeno. Ah, ok. Eso está interesante. Entonces, mira, pensemos, al final, la labor de un abogado no nada más es leer la ley y decir, es que el artículo tal dice esto, Ok. sino tratar de pensar en cuáles pueden ser las circunstancias que pueden presentarse en una contingencia o en una situación como, no sé, apenas el 26 de abril el Congreso de Nuevo León Uh-huh. reformó el Código Penal de Nuevo León Uh-huh. para establecer sanciones más severas contra el delito de violación a la intimidad en medios digitales. Ok. Y es un delito que seguramente muchos de los adolescentes que conocemos han cometido de manera pasiva. Muchos otros de manera activa, pero muchos sí de manera pasiva. Y ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, si a mí me llega una imagen burlándose de alguien y la paso, Uh-huh. eso es cometer un delito de manera pasiva. Sí, exacto, porque a lo mejor el adolescente piensa, mira, se lo voy a mandar a fulano. Ok. Y piensas, no conozco a la persona que está en esta imagen y no tengo problema porque es alguien que a lo mejor Nunca voy a ver. Uh-huh. Pero imagínate que de repente, en esa dinámica, te llega una imagen de tu compañera de clase. Ajá. Y te sorprende porque alguien ya te envió esa imagen. ¿Cómo la obtuvo? No lo sabes, pero estoy seguro que si está circulando y es alguien que conoces, seguramente está circulando sin el consentimiento de esa persona. Así es. Y eso ya es un delito. Ok. Entonces, pensemos que este tipo de conductas la comete un adolescente. Obviamente las sanciones, como les platicaba anteriormente, no es que se trate de una pena, es una medida que busca que el adolescente se concientice de que lo que hizo está mal. Ponnos un ejemplo, porfa, de una medida que se le da a algún adolescente. Depende, yo sé que depende de la gravedad del asunto, pero, Mira, por ejemplo, en un delito, en una pena es que ustedes usan muchos conceptos y términos, así que tienen que ser pero dilo como se te ocurra. Ajá. ¿Cómo es, por ejemplo, cuando yo brinca mucho si tú mandas una foto de alguien burlándote, que se puede ser ciberacoso, sí, a que si mandas una foto de alguien desnudo, puede ser pornografía infantil. Exacto. Entonces, las penas son completamente distintas, ¿verdad? Sí, así es. Hay más o menos un ejemplo de qué... Y mira, tratándose de adolescentes, está muy al arbitrio del juez que conozca del caso. Porque obviamente va a tener que considerar si la conducta se cometió en un entorno en el que todos estaban burlándose o, no sé, trataría de pensar como abogado defensor. Yo diría, a ver, es que mi cliente, el adolescente, en realidad no quería hacer eso, simplemente se dejó llevar y... Era una broma. Exacto. Y podría decir, forma parte de una familia que no tiene antecedentes, no sé, pensar en todo lo que pudiera beneficiar y decirle al juez. Y además, pues se compromete a nunca más incurrir en ese tipo de conductas, uh-huh, se va a disculpar con la persona que se vio afectada y el juez podrá decir, ¿sabes qué? Pues te voy a imponer que tengas que acudir a terapia, que tengas que realizar este tipo de... Mira, la ley te dice que podrías inclusive poner trabajo a la comunidad. Trabajo social. O también la internación en un centro de detención. Okay. Pero esto depende de la decisión del juez, de cómo vea las circunstancias. Okay. Y la realidad es que, por ejemplo, en este tipo de casos, pensar en que tenga que estar internado en un centro de detención, pues a lo mejor tampoco es lo más conveniente, porque la idea de este tipo de sanciones es generar conciencia en el adolescente. La reflexión, ¿no? Que reflexione, que entienda que lo que hizo está mal, para tratar de que no lo vuelva a cometer en el futuro. Okay. Entonces, pensemos que es la primera vez que lo hace y el juez dice, vas a estar en supervisión, vas a tener que venir a firmar y hacer todo este tipo de actividades. Entonces me voy a atrever a preguntarte esto. Tu recomendación es, si tu hijo llegara a cometer algún tipo de delito de este tipo, es muy poco probable
que lo vayan a meter a un centro de detención, sino que a lo mejor la pena que le pongan sea una pena en donde solo lo hagan reflexionar sobre lo que va a pasar. Entonces, déjalo que tenga esa consecuencia. Si no, a lo mejor va a reincidir en esa conducta y ahora sí va a ser más grave. Mira, dejarlo, yo no me iría hasta que sufra esa consecuencia. Ok. Bueno, si descubres que cometió esa... No, si de plano ya fue a dar ahí. O sea, el chiste es que luego platicábamos algún día de que cometen algún tipo de infracción, delito, lo que sea, y andas tú buscando la forma en cómo no reciba esa consecuencia, cometiendo tú algo corrupto, ¿verdad? Entonces dices tú, te vas haciendo la bola de nieve más grande. Entonces ahí, ¿cuál es tu recomendación? A lo mejor no algo corrupto, porque también el hecho de que haya una defensa técnica, tenga conocimientos de muchas circunstancias y que pueda convencer a la autoridad judicial, al juez, de que no le imponga una detención, no significa que necesariamente hubo un acto de corrupción. Okay. Lamentablemente estamos acostumbrados a que si algo no sale como se supone debería de haber ocurrido, pensamos inmediatamente en corrupción. Que hubo, ajá. Exacto. Por ejemplo, a mí, cada que ocurren eventos como el que lamentablemente pasó hace unos días con una jovencita que desapareció, sí, claro. El escuchar el linchamiento social que promueven también los medios de comunicación me genera un poco de molestia porque en realidad ninguno de los que estamos de este lado de la pantalla o del radio o del teléfono leyendo Twitter o las noticias, sabemos realmente cómo ocurrieron las cosas. Así es. Y alguien que tampoco tiene conocimiento de las cosas es el que nos lo está informando. ¿Y por qué digo que no tienen conocimiento de las cosas? Porque en muchas ocasiones escuchamos noticias y esto yo creo que le pasa a cualquier abogado. Escucha las noticias y el reportero o el comentarista dice: acudieron a la fiscalía a presentar una demanda penal. Como abogado yo sé que eso es una aberración porque no existen las demandas penales. Ajá. Es una denuncia penal. Okay. Entonces pienso que alguien que no tiene conocimiento de cómo funciona el sistema es el que nos está informando. Obviamente la información no llega como debe de llegar. Okay. Y dicen, bueno, ¿por qué no sale la fiscalía a decirnos qué es lo que está pasando? Porque la ley se lo prohíbe. La fiscalía no puede estar dando declaraciones. La fiscalía no puede estar dando detalles de una investigación en curso. Okay. Entonces, el problema es que nos vamos mucho por el tema social. ¿Qué es lo que está diciendo la gente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, obviamente, cuando ocurre si se obtiene una sentencia o una determinación, porque tampoco es sentencia en tratándose de adolescentes, que no era la que la sociedad esperaba, hubo corrupción, pagaron esto y el juez se vendió y ese tipo de cosas. Estamos muy acostumbrados a eso, cuando no necesariamente tuvo que haber sido así. Entonces, yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas también es muy importante tratar de generar empatía con el que está viviendo las circunstancias y decir, a ver, si yo estuviera en los zapatos de ese adolescente y en los zapatos de los papás de ese adolescente, ¿qué esperaría? Del entorno. Así es. Entonces, creo que esa parte, tratar de humanizar a quienes están involucrados en ese tipo de cosas. Tanto a la víctima como al agresor, porque ambas partes están viviendo algún tipo de tragedia, la verdad. Entonces, por eso trato de no dejarme llevar por las noticias y creo que como sociedad también deberíamos de tratar de no dejarnos llevar por... Esa es una muy buena recomendación, porque como bien dices, pues no son los expertos en el tema, ¿verdad? Entonces sí, nada más es un comunicador de hechos que describen algo que sucedió según su perspectiva. Sí, exacto. Aparte. Mira, a mí me da mucha risa cómo los reporteros, tratando de ser demasiado formales, utilizan inclusive conceptos muy básicos. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra nosocomio? Muchas. En las noticias. Sí. En una conversación normal. Pues no. Y te dice, no, y llegó al nosocomio. ¿Y tú? Sí, hasta te suena raro. Y distribuyeron el vital líquido. Y así hablan también del proceso penal. Así es. Y de cualquier otro tema. Entonces, creo que no hay que dejarse llevar por lo que escuchamos. Okay. Siempre hay que verificar 2 o 3 veces lo que estamos recibiendo, porque además, en esta era en donde la tecnología te permite manipular la información, pues seguramente lo que recibes no es tal y como te lo están planteando. Entonces, hay un dicho ya muy añejo que dice, piensa mal y acertarás. Así es. Entonces, pues trata de pensar mal de la fuente. Exacto. Ajá.
Oye, y bueno, aquí el tiempo haz de cuenta que medio limitado porque no nos podemos extender así demasiado en los temas, pero me encantaría que nos dieras algún consejo de tu parte a los papás, a las mamás que escuchan este episodio, en donde nos digas cómo o qué hacer en estos tiempos con nuestros hijos para evitar estas conductas de riesgo que puedan tener una consecuencia ante la ley. Mira, de entrada creo que es muy importante mantener una comunicación muy cerrada. Yo sé que suena mucho a cliché. La comunicación es lo más importante. Y sí, la verdad es que sí es. Pero en muchas ocasiones, porque a mí me pasa, tratas de platicar con tu hijo adolescente y le preguntas, oye, ¿cómo te fue? Bien. Y ya no hay más comunicación. Así es. Tratar de generar una comunicación un poco más dinámica, revisar las comunicaciones, establecer normas respecto al uso de la tecnología y sí leer los mensajes y tratar de identificar inclusive fotografías, buscar, implementar mecanismos para poder verificar los historiales de Internet, para tratar de controlar qué es lo que están viendo, saber qué es lo que están viendo y si detectas algo irregular, pues tratar de atenderlo. Si no sabes cómo manejarlo, pedir ayuda. Si consideras que hay algo en donde alguien más tendría que involucrarse, hacerlo, porque al final, mira, imaginemos que te enteras a través de tu hijo que un compañero está haciendo tal conducta y entra en ti la preocupación de es que conozco a su mamá, o es mi comadre, o es mi amiga. ¿Qué hago? ¿Le platico o no le platico? Es una decisión compleja porque... A veces pierdes amistades por eso. Sí, pero yo creo que si la información se transmite de manera genuina para tratar de ayudar o para tratar de hacer notar algo que puede representar un riesgo o un peligro, probablemente al principio sí se afecte esa amistad, pero con el tiempo seguramente van a caer en cuenta de que se hizo de una manera bien intencionada y que sirvió para mejorar una circunstancia. Para evitar algún tipo de riesgo, ¿no? Sí, y no dejar de poner límites en casa respecto a el uso de la tecnología. A lo mejor voy a sonar muy arcaico, pero también el establecer normas de respeto entre las personas puede ser muy benéfico. Hace poco estaba viendo un video de una señora, seguramente como de unos 80 años, donde le pedía a un dispositivo de Amazon que le pusiera música de Agustín Lara. Y le dijo, Alexa, ponme música de Agustín Lara, por favor. Creo que tendríamos que regresar a principios tan básicos como para no sentir pena por pedirle por favor a alguien o a algo que haga algo por ti. Así es. Pareciera que ahora ya todo es tan inmediato que el por favor y gracias ha quedado de lado. Hay que regresar con Barney. No tanto. Oye, y por ejemplo, ¿hay alguna guía o alguna fuente de información que nosotros como mamás o papás podamos consultar que nos acerque un poquito a la parte legal de cosas que sucedan? ¿Algún libro que nos puedas recomendar? No sé si tengas algún sitio tú en internet, tus redes sociales, que nos puedas compartir para poder seguirte o seguir consejos o cosas que por el estilo. Mira, el Instituto Mexicano de la Juventud de repente promueve información vinculada a las buenas prácticas. Lamentablemente es un fenómeno que en verdad está abandonado por nuestras autoridades. No se está poniendo atención en el incremento de la criminalidad en la adolescencia. Y eso es preocupante. En lo particular, no tengo publicaciones relacionadas a la adolescencia porque también, al ser temas muy sensibles, trato de no... Generalmente a quien represento sabe cuáles son mis redes sociales y no quisiera que se sintieran aludidos o ofendidos al yo hacer mención a este tipo de cosas. Sí, son temas un poco delicados. Entonces, sí, como que dices tú, pues estarlos... Pero bueno, a veces nosotros como papás, no sé, no tenemos una guía clara de qué hacer, como te explicaba hace ratito, qué hacer si de repente pasan la foto de alguien que conoces, oye, qué hacer si estás viendo que hay bullying,
¿Qué hacer si dan alcohol en una fiesta de menores y mi hijo estaba ahí? ¿Qué hacer? O sea, esas interrogantes, pues no vas a tener a un abogado, digo, de que hablándole a cada ratito, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sería padre tener o contar con un espacio para que nosotros podamos, pues ir a ese espacio seguro. A lo mejor podemos hacer algo en conjunto, Sí, claro. Jorge, y tener ese espacio para poder darles esos tips y esas cosas a los papás, que creo que nos sería de mucha utilidad. Sí, con todo gusto podemos generar una idea y ver cómo algo de podemos contenido apoyar. para eso. Sí. Bueno, entonces esténse pendientes porque seguramente próximamente estaremos sacando algo relacionado a unos tips o consejos para papás, sobre todo para orientarnos nosotros y apoyarnos en este tipo de contenido, que nos ayude o nos abra un poquito la perspectiva de lo que podemos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Es un tema bastante interesante. A lo mejor como recomendación muy básica es no sentir pena cuando se dan cuenta de que está ocurriendo algo indebido. Ok. Y platicarlo con, no sé, pensemos de entrada, por ejemplo, el tema del alcohol en adolescentes. Yo creo que sí podría ser muy viable un reclamo directo a la familia que lo está haciendo y hacerlo notar para tratar de evitar ese tipo de... No normalizar esas conductas. Exacto. Porque al final del día estamos perjudicando a nuestros jóvenes. Sí. O sea, pensamos que nos estamos viendo cool, pero en realidad no es tan cool. Sí. ¿Verdad? Sí, y tratar de hacer notar cada vez a más personas que eso está mal. Y hacer... Mira, es que también estamos en un entorno en el que, tú lo dijiste hace un rato, prefiero ya no invitar a tu hijo para que no pase este tipo de cosas. Así es. Pero no necesariamente pertenecer a ese grupo que se autodenomina cool, realmente significa ser cool. Claro. No, y a veces los papás cometemos el error de decir, mientras no me pase a mí, no pasa. En el momento en que te pasa es donde dices tú, ay, chin, sí está pasando. Entonces no esperarnos a que nos pase, vaya la redundancia, pero no esperarnos a que nos pase para tomar acción. Yo creo que debemos tomar acción pronto. Jorge, te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Ha sido fenomenal platicar contigo. Yo creo que esto va a abrir a un espacio más importante y más interesante en donde podamos colaborar y trabajar en pro de orientar a nuestras mamás, a nuestros chavos. Y esperamos tenerte próximamente. Gracias, mamás. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, Building a Crack, en donde van a poder consultar contenido muy relevante relacionado a estos temas. Y bueno, ahorita con el compromiso de que vamos a empezar a abordar este tipo de contenido interesantes, sobre todo para la parte legal. Nos vemos la próxima y que tengan muy buen día.